saludando a todas las personas que nos ven desde 1998 aquí en Metrópolis, AME Televisión, rdmusica.com, emisorasdominicanas.net, también nuestros canales de YouTube, tanto de AME Televisión como de Next, como de Ready para Exportar y también de Metrópolis. Esta semana concluye y termina todavía celebrando el nacimiento de uno de los pilares de este grupo de comunicaciones, Carlos Polanco, el apreciadísimo Carlitos, y todo el equipo de producción, de comunicadores, de ejecutivos de AME se expresaron de manera más que satisfactoria celebrando la vida de Carlitos. Yo sé que él se ruboriza, pero lo más importante es cómo coincidimos todas las personas que hemos estado al lado de Carlos Polanco durante tanto tiempo, cómo coincidimos cuando nos toca valorar su calidad, su lealtad, esa capacidad de entrega y de trabajo. Y reitero, cómo hemos coincidido todos y todas en reconocerlo. Un orgullo para su familia, tal como le dije en privado, para sus hijos, ya sus nietos, que lo hemos visto nacer y crecer aquí en el grupo López Olivier desde hace, bueno, ¿cuántos años? Imagínense, desde 1998. Y un reconocimiento también para Clara, que ha sido pilar para levantar esa hermosa y querida familia. Dice Freddy Ortiz que Carlitos es una especie de mano derecha de don Juan López. Yo así lo creo, ¿eh? Así que seguimos haciendo honor a Carlos Polanco y que no se envanezca, no, él no es vanidoso. Deje eso, Esmerly. Bueno, y una semana que transcurre, una que comienza con noticia principal, la tragedia del extravío de la turista estadounidense de origen indio. Es una situación muy calamitosa que expone tantos detalles, tantas interrogantes, y durante toda la semana y desde el extravío hemos dicho, hemos dado credibilidad a algunas versiones. Lo cierto es que la búsqueda ha sido incesante, que esperamos que este acontecimiento, este evento, no afecte la principal fuente de económica del país, que es el turismo, porque es un caso fortuito, es un hecho fortuito. Tal como dijo el presidente de la República, aunque siempre el presidente se va por la hipérbole, cuando él dijo que nosotros somos un país seguro para los turistas. Eso es cierto. Donde la seguridad falla es para nosotros, los infelices mortales. Pero de los millones de turistas que llegan aquí, los acontecimientos trágicos como el de esta joven turista son escasos. Y recordemos en una ocasión cómo se utilizó esto para políticamente no solo dañar la imagen de la República Dominicana, sino para dañar la gestión de uno de los gobiernos del PLD. Ya no podemos decir gobierno pasado, porque el gobierno pasado fue el de don Luis Abinader, si ustedes no lo recuerdan. Esta joven llegó con un grupo de muchachos para celebrar algo muy tradicional en Estados Unidos, que son las vacaciones de primavera. Y aunque usted no lo crea, en Estados Unidos no se consume alcohol como se consume aquí. Hay restricciones para los menores, hay restricciones para el consumo en la vida pública, en la vía pública. Entonces estos muchachos llegan a este hotel, llegan a disfrutar, a tener licencias, a consumir alcohol y cualquier otra cosa, claro, no importa la hora, en unas instalaciones estupendas como la del Hotel View. Parece que los efectos del alcohol, de los excesos, provocaron lo que puede hacer cualquier joven de cualquier lugar del mundo, el gozo in extremis. Y salió un grupo del lobby, de las habitaciones, y la turista extraviada se reúne con un amigo que había conocido ahí y se van a la playa. Ahí es que viene toda la especulación, porque el testimonio del turista puede parecer, del amigo no,
del quien la estaba acompañando, porque él no estaba en el mismo grupo que ella. De ahí viene lo que parece que no, que es mentira o que no puede ser, que es ilógico, porque él dice que entraron al mar, él salió, aunque se contradice, como dice Merlin, y que se durmió porque había tomado, había ingerido bebidas alcohólicas y cuando se despertó no vio a la joven. El problema es que no lo notificó enseguida, pero después usted dice, ¿y por qué lo iba a notificar si ellos estaban frente al mar? Si ellos, bueno, pero lo que hay que destacar primero, que es un hecho fortuito en relación a lo que pasa con el turismo en la República Dominicana y en las regiones, que posiblemente el hotel debió tener más previsiones para a esas horas de la madrugada no permitir el acceso a la playa o hacer la advertencia correspondiente con la banderita roja o con la banderita amarilla, pero ya esos son detalles del hotel con la familia y con las aseguradoras. Y toda la dilación en búsqueda, en información, altera la búsqueda. Hay que destacar, aunque eso yo me imagino que lo saben todos, porque esto ha sido absolutamente mediático por la trascendencia y además por el drama, por la conmoción, ver a esos padres te desgarra el alma. Hay otro detalle importante y es que las amigas, las que vinieron con ella, de las amigas de la universidad, se fueron a cumplir con la gira que tenían al día siguiente. Entonces usted dice, pero ¿y por qué no la llamaron? Algo muy normal, muy de juventud. La vieron con el joven y pensaron que cualquier asunto agradable había pasado entre ellos y por eso no la buscaron. Entonces toda esa dilación, todos esos minutos que transcurrían ha dificultado realmente la búsqueda y ha dejado las esperanzas atrás y ha permitido también la especulación. Se ha dicho de todo en relación a esta desaparición. Los especialistas en asuntos marítimos, los buzos, dicen que ya pasó el tiempo de haber encontrado el cadáver o haberle encontrado en el mar, ahogada o con deseo de salvarse, ¿no? Ya ese episodio ya no sería posible. Nos dicen también que en ocasiones, si hay arrecifes, porque se supone que los cuerpos flotan, eso es partiendo de que estuviera realmente ahogada, que la marea se la llevara, aunque ya la Procuraduría ha emitido un comunicado diciendo que están buscando cualquier posibilidad, que no se quedan con una versión. Dicen, reitero, que a veces esos cuerpos necesariamente no flotan porque se quedan entre arrecifes se quedan ahí atacados. De modo que eso ha sido algo realmente lamentable. No hay posibilidad de consuelo para una familia, incluso para las propias amigas que vinieron a disfrutar de unas vacaciones y miren ustedes qué se llevan un gran pesar. Bueno, y también sigue en el candelero la inseguridad en las vías públicas de la República Dominicana, urbanas, interurbanas, en las calles, en las avenidas, con un pesar dramático y todas las semanas lo decimos, así como decimos que Haití tiene que estar de tema toda la semana. No entiende la autoridad, con todo el respeto, la dimensión ni la magnitud del caso, porque cada vez que se lo recuerdan al presidente o se lo señalan o se lo preguntan en la semanal, él vuelve a decir que estamos haciendo hospitales traumatológicos, pero lo peor, que estamos esperando el resultado del pacto vial. Y la pregunta desde aquí, desde las gradas, presidente, pero si hay una ley, la 6317, ¿por qué tenemos que esperar un pacto para aplicar la ley? ¿Por qué no la aplicamos a los motoristas, a los pataneros, a los camioneros, a los conductores, en el polígono central, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en San Francisco? El saldo de muertes es sencillamente espantoso. Intran
da vuelta y más vuelta. DGC da vuelta y más vueltas. Hablan y hablan, nos imaginamos algo hermoso como aquella ocasión del joven Hugo Veras, que era tan locuaz como Morrison y nos pintaba un paraíso, un asunto entre monorriel, metro, autobuses, vías rápidas, las pegatinas a los motores, que ya eso iba a solucionar, y seguimos contando muertos. ¿Por qué no aplicar la ley? ¿Por qué no restringir, incautar, penar, sancionar a los infractores? Parece que no. Quizás en campaña, no, Esmerlin, en campaña sumaron a las asociaciones de motoristas, lo sumaron para que avalaran el proyecto de la reelección. Pero es un grave problema sin visos de resolución y siguen diciéndonos que esperemos el pacto para que esto se solucione. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a compartir una participación del prestigioso abogado Luis Miguel Pereira en el programa de radio El Matutino Alternativo, que también tiene su canal de YouTube, una entrevista que le hiciéramos, él es parte del equipo del Matutino Alternativo y vamos a compartir con ustedes las reflexiones de don Luis Miguel Pereira. Adelante, Esmerly. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Colega, venga, vamos a jugar. Muchachones, lo voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Luis Miguel Pereira es uno de los más prestigiosos abogados corporativos y penalista de la República Dominicana, profesor durante mucho tiempo, un analista de fuste. Tenemos el honor de contar con él en el equipo del Matutino Alternativo, un programa de radio que además tiene su canal de YouTube desde 1992. Y a propósito de la rendición de cuentas, aunque no necesariamente limitado a la rendición de cuentas del presidente, sino a un enfoque global de lo que está pasando en la República Dominicana en el ámbito político, jurídico, económico, hemos querido compartir con ustedes la participación de don Luis Miguel Pereira. Son declaraciones, son reflexiones muy importantes en un momento en que la disensión, la opinión en contra de lo establecido cada vez es más escasa, cada vez se aleja más de los medios. Creo que es pertinente compartir con ustedes esta entrevista, darle las gracias a Smerlin por la edición, y ahí está don Luis Miguel Pereira. Adelante. La verdad que el presidente de la República, de cualquier república, siempre será noticia, y nosotros tendremos material con lo expuesto por el presidente para muchas semanas, sobre todo porque él adoba la rendición de cuentas con las presentaciones sucesivas en la semanal, incluso reiterativas, pero ahí él puede solazarse con su superioridad, con la percepción de nosotros los súbditos, y eso fue un dato en una de las semanal post rendición de cuentas, cuando le hablaron de la inseguridad, como tú planteabas en otro programa del Matutino Alternativo, y él dijo, eso es percepción, yo tengo mis números, y me ayuda el asesor ahora que nos sorprendió desde el Reino Unido, que ha venido a asesorarlo. Pero se omiten situaciones cuando tienen muchos voltios, y a mí me llamó la atención la omisión que en la rendición de cuentas, omisión no, cómo él pasó de largo con el problema de electricidad, porque quizás es percepción la interrupción del servicio eléctrico, Luis Miguel Pereira. Lo de la electricidad sí es serio, porque los apagones lo sufre en carne viva la población. Han estado frecuentes, vamos a estar claros, eso se había superado o controlado bastante, y a eso se añade que los indicadores de pérdida de todas las sedes son mayores hoy de lo que eran en el 2019. O sea, la situación del sector es terrible y el déficit anda en 1.450 millones de dólares. Eso no es cualquier cosa, y eso no se resuelve, Carmen, con discursos ni con posturas graciosas. Eso requiere modificaciones estructurales en el país que yo no creo que el gobierno, por lo menos este gobierno, esté dispuesto a pagar el precio político que significa eso, reformar eso, porque eso implicaría aumento en las tarifas, cobro absolutamente a todo el mundo, y una parte que va a tomar tiempo, que es que si no se ha hecho nada con las redes, evitar o bajar las pérdidas en redes lleva unas inversiones cuantiosas, y además de eso exige tiempo para poder ejecutar. Entonces ese es un problema muy serio para el gobierno. Aparte del problema estructural que tiene la energía eléctrica en la República Dominicana, ¿piensas que el populismo interviene cada vez? Por ejemplo, cuando el señor Marrancini dijo, yo voy a cobrar la energía eléctrica, y quien no pague, le suspenderé el servicio. Y el presidente dijo, no, vamos a dar energía eléctrica. Porque la posición de Celso era una posición económicamente correcta.
el tema de yo tengo que cobrar, aquí no puede haber nadie recibiendo la energía eléctrica gratuita, eso cuesta producirlo. La posición del presidente es, yo no quiero disturbios, yo no quiero quejas, eso me afectaría a la popularidad. Entonces la posición política dista mucho de la racionalidad económica que quería aplicar Celso, aun cuando reconozco que políticamente no era viable la posición de Celso. Sobre todo que él, en la forma que iba a aplicarlo, por lo menos como lo anunció originalmente, iban a pagar los pecadores con los inocentes. Lo justo por pecadores. Y no era lo correcto tampoco. Además de que la impopularidad iba a ser tremenda. Y todavía no es nada, todavía quedan reductos del invierno. Cuando la temperatura empiece a apretar a finales de marzo, y los apagones empiecen si los apagones continúan, el descontento, el mal humor y la popularidad del gobierno van a sufrir. Uno siempre atribuye a los asesores, a los escritores fantasmas, las actitudes de cualquier jefe de Estado y de gobierno. Aparte de esa sutileza con el problema eléctrico, fíjese que el presidente insiste en seguir construyendo hospitales para el efecto de lo que es la causa. Me explico. Él siempre dice, y su ministro de Salud avala, que nosotros vamos a tener una cantidad de hospitales traumatológicos en todas las regiones de la isla. Pero no se atreve a decir, yo les prometo a ustedes, simplemente que voy a aplicar la ley que creó a Intran, a DGCET. ¿Cómo tú miras eso? ¿Cómo tú valoras eso? Lo que pasa es que ese es el efecto monumentalista. Fíjate que aquí se construyen escuelas, pero no se revisan los programas, no se capacitan los profesores, no se actualiza, no se cumple con los programas educativos, las jornadas. O sea, todo se queda a mitad, pero las escuelas se ven. El monumentalismo se ve. Por ejemplo, la ciudad se inunda cuando llueve y este gobierno ha tenido eventos con ahogados y tragedias. Y eso, ¿nunca han vuelto a hablar del alcantarillado? No se ha vuelto a hablar del alcantarillado, pero tú sabes lo que ocurre, que el alcantarillado se llevaría miles de millones de pesos. Y eso no se ve, eso está debajo de la tierra. Eso no se vende para elecciones ni para popularidad. Y ese es un problema no solamente de este gobierno, ese es un problema de los políticos en general. Pero en este gobierno está un poco más agravado. Luis Miguel Pereira, hay un detalle, con todo el respeto a la investidura del primero entre los iguales, que tiene que ver con los deslices jurídicos. Quizás por el propio temperamento del presidente, él decide tomar decisiones a contrapelo de la ley, de la propia Constitución. Esta vez, el 27 de febrero, muy orgulloso, él dijo que había firmado un decreto para sancionar a los pandilleros haitianos y que los consideraba terroristas. Yo escribí y te comentaba que la comunidad jurídica contuvo el aliento cuando él dijo eso. Pero él persiste y en la semanal dijo, sí, eso se va a hacer. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué él no lo aprendió bien? Él tuvo un hierro que incluso compromete la relación. Bueno, con Haití uno no considera que es un estado viable, pero ¿qué pasó ahí? El presidente me parece que leyó el New York Times o leyó The Economist o cualquiera de esas publicaciones norteamericanas y vio que Trump había dicho que a los mexicanos, a los carteles de la droga mexicano, él le iba a aplicar, lo iba a declarar terroristas. Eso allá sí tiene una base jurídica porque hay una ley que le permite al presidente en esos casos hacer uso de las Fuerzas Armadas contra esos grupos. Aquí nosotros no tenemos eso, pero a él le gustó la figura y dijo, pero yo la voy a utilizar en la isla. Pero el Bitercio Insular no tiene eso. Además, es ridículo porque si aquí entra una pandilla y asesina, destruye, incendia, secuestra, mata, todo eso se sanciona en base a crímenes y delitos que están previstos en la legislación, en el derecho penal material que tenemos en el país. Entonces tú no lo necesitas, es efectista, pero eso es del presidente.
Eso yo no se lo endilgo al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque yo me he dado cuenta de otros errores en que he podido percibir que es el presidente que quiere. Sí, y la territorialidad se le olvidó sí, y todo eso. Mire, ¿no? el presidente se tomó con la independencia del Ministerio Público. Presidente, está ya en la Constitución la independencia del Ministerio Público y hay que ponerle candado a la Constitución con la reelección presidente. Ya eso está prohibido. Y él hizo una reforma que era inútil, innecesaria. Rápida y pasará a la historia como la reforma constitucional más innecesaria en la vida republicana, pero él la quería. Caprichosa. Y se pasó, tiene el poder, porque él luce, yo no lo conozco, pero luce una persona que cuando tiene una preconcepción no lo mueve nadie de ahí. Tiene una cosa buena que hay que reconocerla, él no polemiza, él dice lo que quiere decir y deja que todo el mundo hable, pero tampoco anda persiguiendo a nadie porque disienta de su posición. Y eso también es democracia, es parte del y él lo dice. A mí realmente, aquí en la intimidad, no me convence mucho porque él dice, eso es democracia, todos tienen derecho a decir lo que quieren, pero él tiene una serie de soldados que son hipersensibles. Y manejan ese mundo oscuro son hipersensibles. De las cloacas digitales y te convierten en guiñapo, ¿no? Te enfocan y entonces dicen que tú eres un adversario o que tú respondes a tal o cual. Ahora, por ejemplo, las redes sociales son pecaminosas. Sí. Por ejemplo, las redes sociales yo no vi en los gobiernos anteriores que a ese litoral le molestaran. Porque estaban, y yo creo que sí, que son pecaminosas las redes sociales, pero si son pecaminosas, tienen que serlo con cualquier gobierno, no solamente cuando te afecta a ti. Ahora lo son porque ha empezado a afectar al gobierno y a ciertos comunicadores que han estado en el candelero últimamente. Claro. Lo que pasa es que eso se maneja. Y todo el mundo sabe que las redes sociales es un campo minado, los bots hacen su trabajo, hay otros bots humanos que también hacen su trabajo, eso salen más caro, pero las granjas siempre están activas y toman sus focos predilectos y los atacan. No podemos dejar de hablar de Haití, de la frontera, de esa cantidad de dinero invertido, podríamos decir perdido en la protección de la frontera. Sin embargo, hay una situación a ojos vistas. Cada día tenemos más extranjeros en nuestras calles, cada día se llenan las emergencias. Incluso hace unos meses el presidente dijo, yo voy a organizar algo para que le cobren y para que se identifiquen, algo también que forma parte de sus deslices jurídicos. ¿Por qué no logramos controlar la frontera a pesar de todo el despliegue y esa fe de que el presidente es el centinela de la misma? Ese fue otro de los luceros desagradables del discurso. Si uno oye el discurso, dice, bueno, aquí está el centinela de la frontera, este es el gobierno que más ha defendido y vigilado la frontera dominicana. Yo creo que él ha tenido hacia afuera un discurso beligerante en defensa de la soberanía nacional. En Naciones Unidas, cuando visita el gobierno norteamericano y habla con algún funcionario, ese es un mérito que tiene. Pero en términos reales, lo que significa control fronterizo, lo que significa seguridad, lo que significa la parte que tiene que ver con el negocio de los haitianos, eso sigue igual y yo diría que eso ha empeorado en este gobierno. Tú recuerdas que el año pasado, cuando estaba el affair Intran, apareció un video que subió una persona vinculada a Jochi Gómez y se veían las puertas del punto de seguridad en la frontera abiertas de par en par y los haitianos cruzando a sus anchas. Ese video debe haber desaparecido, pero ese video lo vio todo el mundo. Y posterior a eso, vino la rueda de prensa del presidente, acompañado del nuevo director de migración, y no recuerdo que, creo que la vicepresidenta estaba, donde anunció que se iban a deportar 10.000 haitianos al mes. Y el ministro de las Fuerzas Armadas. Y el ministro de las Fuerzas Armadas. Los haitianos entran por un sitio y salen por el otro. Yo tengo testimonios de haitianos amigos que han salido y han regresado, incluso algunos con papeles,
porque lo toman indiscriminadamente. Y entonces sigue el descontrol fronterizo, los haitianos están a sus anchas en el país, y lo que ha dado lugar la alegada embestida, la nueva embestida, es a un negocio nuevo. Más caro. Porque eso está costando 20, 21 mil pesos, están cobrando, se lo llevan y al final del día seguimos igual. Si usted quiere ver cuál es la realidad, váyase a Friusa en el este, vaya a Santiago, vaya a cualquier ciudad y lo va a ver. Cuando mencionaste así de soslayo el caso Intran y ese video, como el caso se diluyó, Transcor, Latam, etcétera, no podemos olvidar que el ejecutivo de esa empresa dijo que él despachaba con el presidente y que le servía información al presidente, y eso se esfumó. Pero cuando nos corresponda hablar de la nueva Procuradora General de la República, quizás toquemos ese tema. Y a propósito de lo expresado por don Luis Miguel Pereira en esa entrevista, la verdad que uno vuelve y repasa lo que nos ocurre con las iniciativas gubernamentales, con toda esta narrativa de paraíso, y no les niego que uno dice, bueno, pero ¿qué nos está pasando? Luis Miguel señala el caso de la promesa del alcantarillado en el Gran Santo Domingo. Y ustedes recuerdan aquel dramático episodio que provocó muertes, provocó el colapso en el Gran Santo Domingo, en la capital, en el distrito y en el polígono central, con un saldo de pérdidas de vida. Y aquello fue tan dramático que el presidente convocó a todo el gabinete, a todos los representantes de las fuerzas importantes de este país, y dijo que se iba a atrever a hacer el alcantarillado, que eso era costosísimo, pero que eso era impostergable. No solo que no ha ocurrido, es que no se ha mencionado más. Incluso designó una comisión para que examinara las obras que podrían ser peligrosas o frágiles ante otra temporada de lluvia. El análisis de cada uno de los puentes, los monumentos, las escuelas. Esa comisión la preside nuestro queridísimo amigo y colaborador estrella de Metrópolis, Osiris de León. Pero no sabemos más nada. ¿Qué lecciones nos dejó aquello? Y cómo Orlando Martínez realmente es irrepetible. Otras son las condiciones, otra es la nación, otras son las expectativas y la prensa en democracia. Adelante, Ismael. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras,
es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. No solo que del equipo que produce, hace, edita Metrópolis, no había nacido ninguno, yo lo apuesto. Del equipo y de todas las personas que participan en la programación de AME Televisión, claro que sí. No, yo no soy la más veterana, Smerlin. Hay algunos que tienen más años de edad. Yo aquí sí soy la veterana en AME. Y ahora, como les dije, cortesía de CDN, vamos a ver este corto 50 años después. Y reitero, tiene el valor de la participación de Castillo Pantaleón, pero no creo que la situación se repita en esta época, porque no creo que existan periodistas con el talante de Orlando, porque es otra época, es otra manera de hacer periodismo, es otra manera de enfrentar al poder, pero siempre vamos a recordar tanto a la generación Orlando y a la generación que sufrió ese asesinato. Adelante. En marzo de 1995, doña Adriana Jauregui visitó al juez de instrucción Castillo Pantaleón, rogando por justicia a 20 años del asesinato de su hijo, el valiente periodista Orlando Martínez. El joven juez, con solo 3 años en el cargo, al ver el dolor de una madre, ordenó la búsqueda del expediente que yacía olvidado en cajas polvorientas. Un momento demasiado triste, tener uno que tener dolor y también aguantarlo delante de mi mamá. Y recuerdo que fuimos a donde el juez de instrucción, el doctor Castillo Pantaleón. Sabíamos que siendo un gobierno de Balaguer, nadie se atrevía a tomar decisiones, se le tenía temor. Luego de organizar minuciosamente el expediente, solicitó al fiscal Luis Nelson Pantaleón el requerimiento necesario para continuar la investigación inconclusa de jueces anteriores. En abril de 1995, el juez inició con su primera actuación, citando en el Palacio Nacional y en su residencia personal al entonces presidente, Dr. Joaquín Balaguer, buscando obtener su importante declaración. Pero el testimonio de Balaguer sobre el asesinato de Orlando se mantenía mudo en una página en blanco dentro de su autobiografía. La cita a Balaguer ocurre días antes del 22 de mayo del año 1995. En esa ocasión yo era secretario del juzgado de la instrucción, del cuarto juzgado de instrucción. Y recuerdo que con el magistrado Castillo Pantaleón comparecimos a la casa del doctor Balaguer. Pero lo cierto es que no logramos pasar de la puerta y sencillamente no pudimos hacer nada porque el doctor Balaguer no lo recibió. Ahí decidimos marcharnos luego de esperar una hora el magistrado y yo. Y ese es el punto de inicio de la investigación, donde comenzamos a hacer las pesquisas conforme al Código de Procedimiento Criminal y obviamente el magistrado Pantaleón ir atando cabos y desempolvar ese expediente que estaba allí durmiendo el sueño eterno. Durante un año, el juez Castillo Pantaleón investigó, estudió el expediente y realizó pesquisas de forma sigilosa. Algo se filtró de su trabajo, cuando la periodista Nuria Piera lo entrevistó en abril de 1996, revelando que el caso estaba bajo secreta investigación. 5 o 6 meses después de ese programa, el nuevo presidente Leonel Fernández designó otro fiscal, apellido Moreno, a quien doña Adriana acudió a reiterar su querella. En un giro insólito, Moreno la desestimó en febrero de 1997, ignorando que el juez llevaba casi 2 años trabajando en el caso y lo tenía prácticamente resuelto. En su investigación, el juez Castillo Pantaleón descubrió una persona clave, un exmilitar que se autodenominaba el veterinario, quien solo accedió a reunirse de forma clandestina.
A pesar de advertirle al juez la extrema peligrosidad del expediente, el veterinario aceptó colaborar. Lo convocó al parqueo de un supermercado y lo condujo a una finca apartada donde lo cacheó desconfiado. Pantaleón le relató su hipótesis del crimen con la intención de animarlo a hablar. Durante el proceso, y luego de varios encuentros, el veterinario finalmente le entregó a Pantaleón la investigación. Era la culminación de casi 2 años de búsqueda y constituía la prueba documental que corroboraba toda su investigación. Castillo Pantaleón dictó órdenes de arresto a los que resultaron autores del asesinato del periodista. A los ayudantes fiscales que participamos en el operativo de apresamiento de las personas que estaban sindicadas como los posibles responsables de la muerte del periodista Orlando Martínez, se nos entregó en un sobre sellado las instrucciones del operativo que íbamos a desarrollar. Ninguno sabíamos de qué se trataba ni hacia dónde íbamos. Sencillamente se nos indicó un punto de reunión donde debíamos estar a las 5 de la mañana del día siguiente para salir con un dispositivo militar a realizar esos apresamientos. Luego nos dimos cuenta de que nos habían asignado el apresamiento del general Pau Castro y él bajó en una actitud muy agresiva apuntándonos con un fusil. El general Mansueta lo persuadió, conversó con él, le dio confianza, hizo que él depusiera la actitud. Cuando llegamos a la puerta del edificio de la fiscalía, él me entregó el fusil y ahí Pau Castro se dio golpe en el pecho y de rodillas manifestó a viva voz: yo no maté a Orlando Martínez. Al ser interrogados, todos confesaron y 2 de ellos señalaron a un mayor general como el responsable de la orden directa contra la vida de Orlando. Pantaleón dictó su decisión de envío a juicio en abril de 1997. Ese mismo año, el expresidente Balaguer declaró al periódico Listín Diario que esa investigación era la que llenaba la famosa página en blanco. Jorge Subero Isa y la Suprema Corte de Justicia decidieron la destitución de Castillo Pantaleón justamente un 17 de marzo de 1998. Juan Miguel Castillo Pantaleón tenía entre las venas el caso de Orlando, pero atreverse a tantas cosas, no todo el mundo, no tenía la sangre de nosotros, pero tenía la sangre de una persona valiente y justa. Hace 50 años del asesinato de Orlando Martínez y 30 años de la investigación con la cual fueron arrestados y posteriormente condenados los responsables. A mí me tocó jugar un rol en esa investigación que resultó crucial para asegurar la libertad de expresión plena en la República Dominicana. Ha pasado mucho tiempo, he sufrido algunas consecuencias, pero llevo la satisfacción de haber cumplido con mi responsabilidad con independencia. Los detalles de esta investigación son relatados en la obra Archivo de Instrucción, el caso Orlando Martínez, que puede ser descargada gratuitamente en Google Books. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Colega, venga, vamos a jugar. Muchachones, lo voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Elizabeth Mena, uno de los tantos exitosos sombreros que llevas es el tema de la sostenibilidad. En otro momento hablamos del rol de la mujer en la sociedad, pero el tema de la sostenibilidad también tiene esas aristas de sabemos que es necesario, sabemos que estamos amenazados por la basura, por la falta de agua, por la recurrencia de los fenómenos naturales que son cada vez más impredecible dado el cambio climático, y sin embargo no tenemos el sentido de la urgencia. ¿Por qué es importante pensar en lo sostenible en la República Dominicana? La palabra sostenible te lo dice todo, y tenemos una concepción errónea porque todos entendemos que sostenibilidad es medio ambiente. No lo es una pata, y hay que entender, sostenibilidad es mantenerte en el tiempo. Entonces, sostenibilidad no es solamente una parte que es medio ambiente, sino es que sea un negocio rentable. Y ahí conlleva cuáles son las estrategias para que el negocio sea rentable. Pero no solamente tiene que ser rentable, también tiene que ser social. O sea, yo puedo tener el mejor negocio del mundo, pero mi comportamiento no es un comportamiento aceptado en la sociedad. Entonces, ya ahí pierdo también, puedo perder el negocio. O sea, o no me deja dinero o no es aceptado, mis empleados no son suficientemente productivos porque no les estoy dando el trato o el justo que se merecen. O sea que sostenibilidad no es solamente medio ambiente. Entonces, ¿por qué hablar de sostenibilidad? Porque si yo quiero tener un negocio, yo quiero mantenerlo en el tiempo, yo tengo que pensar y verme, no solamente ahora, sino verme reflejado en el futuro. Y ahí es donde estamos fallando. Estamos fallando como ciudadanos, como padres, como país, en entender que la forma en la cual estamos haciendo negocios, estamos produciendo, en la forma en la cual estamos viviendo, no va a permitir que nos tengamos mucho tiempo.
y no va a permitir tal vez que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener una calidad de vida que se merecen. Entonces ahí es donde viene el tema de la sostenibilidad. Yo lo que soy es abogada. Dentro de mis roles, mi rol principal es ser abogada. Y los abogados nos pusieron en las universidades un chip para medir riesgos. Nosotros los abogados lo que hacemos es, tú vienes, me dices el negocio que vas a hacer o lo que tú tienes, y yo lo que te hago es una gestión de riesgo. ¿Qué va a pasar? En un contrato te voy a poner 50 páginas de todo lo malo que va a suceder. Eso es también, así es que llego al mundo de la sostenibilidad. Cuando estaba en el mundo minero, que contrario a lo que piensa todo el mundo, tal vez uno de los más responsables en el medio ambiente, entendiendo que son recursos que se van a terminar, pero que la empresa tiene que dejar y ser un buen ciudadano, no solamente ahora, sino para el futuro. Y ahí entró la sostenibilidad y entender todo este concepto, y me enamoré y estoy metida de lleno en poder apoyar. Si bien retos grandísimos actualmente, como bien dijiste, hay visión que tal vez va cambiando a lo que se veía que podía continuar, pero al final de cuentas todos tenemos que entrar y todos vamos a entrar en el mundo de la sostenibilidad, porque cuando tú veas que tu negocio, en el caso de exportar, cuando tú ves que tú tienes tu producto y no te lo van a comprar porque no cambiaste la forma de producir, vas a cambiarlo. Tú quieres vender, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar con toda la fruta arriba? ¿Cuál mercado vas a tener? Entonces, tal vez hay rutas nuevas, pero ya hay cosas que están hechas que va a ser muy difícil. El consumidor actual, los muchachos jóvenes, miran mucho. Están educados ahora para ver y leer cuánto es la caloría, cuánto el cosa, así el colorante y demás, pero así mismo también se preocupan por buscar en el internet de dónde viene ese producto, qué cantidad de agua se utilizó, hay abuso infantil. O sea, el consumidor va a hacer que, aunque tal vez ahora de forma más lenta lo que iba en la trayectoria, va a hacer que cambiemos y tengamos la forma de producir. Aparte también ya desde el punto de vista de seres humanos, en el caso de los desechos sólidos ya vemos que la basura nos arropa. Nadie quiere vivir en un sitio de basura, entonces tenemos que buscar soluciones. Yo pienso que cuando uno ve en otros países, en Europa por ejemplo, los famosos que ya están usando la misma ropa, hay un mensaje que se lleva. Tú no tienes que tener un vestido nuevo para cada ocasión. Tú puedes volver a usar tu ropa porque eso es ser más responsable. Mi sobrino nieto en Holanda tenía una suscripción de juguetes que todos los meses le mandaban 6 o 7 juguetes, porque los niños cogen los juguetes, se cansan, se aburren, no juegan más. La mitad él no le hacía caso, la otra mitad él usaba. Si le gustaba mucho se lo compraban, si no seguían reciclándolo. Entonces ahora aquí se piensa que lo reciclado, que somos pobres, que no podemos reusar cosas. Como tú dices, en una época sí fue buena, después ahora no, porque todo lo nuevo es lo mejor. Es educación en valores. Antes los libros se pasaban de una mano a la otra. Igual los uniformes, los colegios, la ropa, los hermanos, lo de uno y el otro. Ahora, y creo que vamos a volver, porque ahora ya se está apreciando mucho también lo que es hecho a mano, lo que es hecho en casa, y se le está dando más valor. Por eso digo que el consumidor es el que va a ir haciendo esa imposición, no tanto los políticos, sino los consumidores son los que van a ir haciendo esa transformación a un mundo más sostenible. Pero educarnos es obligatorio. Elizabeth, vamos a tener un evento para precisamente llamar la atención sobre todas estas cosas que hemos estado hablando de la sostenibilidad. Háblanos de Expo Sostenibilidad. Mira, Expo Sostenible empezó como un pequeño evento y se ha vuelto una plataforma que tiene actividades todo el año, con una actividad principal en abril, 2 y el 3 de abril en el Hotel Embajador, y esperamos repetirla todos los años. Tiene también un podcast que se llama Voces Sostenibles, en donde nosotros ahí conversamos
sobre todo lo que hemos hablado en el día de hoy, prácticas de empresas, cosas que hayan que hacer con el regulador. A través de Voces Sostenible también tenemos, a través del Nuevo Diario, una sección especial de sostenibilidad en donde también levantamos estos temas. En el evento principal, que es el 2 y el 3, vamos a tener una parte de foros nacionales e internacionales, que vamos a hablar en sentido general de las principales problemáticas. En este caso sí hemos abordado, estamos trabajando con el área de más de medio ambiente, que es lo que la gente entiende como es la primera, y también es porque es la más urgente. Ahí vamos a hablar un poquitito sobre las políticas del gobierno, hacia dónde el gobierno ve la sostenibilidad o en el sentido general. Ahí tendremos a compras verdes, cómo se quiere aplicar para las MIPYMES, para las mujeres en el sentido general, medio ambiente, el Congreso, cuál es la visión que le da el Congreso a las leyes. Nos quejamos mucho de que tal vez no le dan una visión financiera, ahora también hay que dar una visión de sostenible. Vamos a hablar del sargazo, somos un país de turismo y nuestras playas están siendo subidas. Vamos a hablar de cambio climático, un país de los más atacados por el cambio climático. Por eso decimos tal vez que las grandes potencias pueden tomar decisiones, pero nosotros no podemos venir de las grandes potencias porque nuestra realidad es distinta. Vamos a hablar de exportaciones en el área de sostenibilidad, vamos a hablar también de agua, un recurso cada vez más valioso y preciado. Vamos a hablar un poquitito de todos, tenemos también la participación de expresidentes en países, particularmente de Guatemala y de Ecuador, que hicieron en su momento grandes transformaciones para ser unos países más sostenibles, y un mensaje de Costa Rica. O sea, es un evento en el cual queremos poner los temas principales a los cuales tenemos que tomar decisión. Hay un área ferial en donde vamos a tener exposiciones de la academia y también un área para los jóvenes y los colegios, esta feria de ciencias y todo lo demás. Ya también durante el año tenemos los distintos foros. Hicimos uno que era de inversión y exportación sostenible. Continuar hablando, yo digo que esto es un mensaje que hay que llevarlo para poder seguir con las transformaciones que necesitamos. Yo estoy muy emocionada con Expo Sostenible, con un proyectico que llegó en el momento justo, porque con estos cambios mundiales, si no decimos, señores, recuérdense que somos un país de riesgo en todos los sentidos, construcción sostenible también vamos a tener. Tenemos obligatoriamente que continuar trabajando para la sostenibilidad en el país. Por eso está Expo Sostenible. Es auspiciado por el CODES, por el Nuevo Diario, por Proexpo. Ahí estoy yo poniendo mi granito de arena. La Unión Europea, que ha sido facilitador, igual que el PNUD, y hemos tenido apoyo desde ProDominicana, como siempre Viviana, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Deo Sostenible. O sea, el proyecto ha ido, lo que pasó por un pequeño evento, se ha convertido en una plataforma que esperamos continuar desarrollando y no apagarla. Necesitamos redefinir el desarrollo, lo que vemos como progreso y desarrollo aliado a la sostenibilidad. Uno de mis temas favoritos es no perder la esperanza de que, por ejemplo, los nuevos polos turísticos, como el de Pedernales, sean polos ecológicos más que otra cosa. No necesitamos repetir lo que ha pasado en Bávaro, no necesitamos repetir otras experiencias, necesitamos un área que realmente preserve toda la riqueza y la biodiversidad que nosotros tenemos ahí. Y eso también es desarrollo. Mira, hay algo que me llama mucho la atención, y es que como país también nosotros estamos olvidando nuestra historia, y eso es sostenibilidad. ¿Por qué lo digo? Porque la historia está ahí para no repetirla, y mientras las olvidamos vamos a continuarla a hacer.
Y si hay proyectos que tal vez en su contexto, en su momento, se actuó de una forma porque no existía la tecnología, el conocimiento y demás, ya hoy sí lo tenemos. Entonces, ¿qué se hizo en aquel sitio y por qué no funcionó? Porque podemos haberse ido a hacer cosas con la mejor intención, pero lo hicimos con un desconocimiento. No es lo mismo ahora. Yo digo que el mundo ha cambiado. Ya nadie se le ocurre montarse en un carro sin ponerse un cinturón. Eso es automático, pero antes no. Antes uno iba en el carro y sentaba gente adelante y ya cambió el mundo porque tenemos ese conocimiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, desarrollo como Pedernales, ver qué fue lo positivo y negativo del desarrollo en otras áreas. Vamos entonces a aprovechar ese conocimiento y hacer un nuevo polo, ya aprovechando la riqueza que tiene en todo el contexto, no solamente turístico, sino también en las otras áreas, porque podemos convivir juntos. La verdad es que algo que nosotros no recordamos es que nosotros somos un país muy influenciado por el cambio climático, un país que también nos encontramos también en un área de movimiento de placas tectónicas. Nosotros tenemos muchas cosas que nos hacen ser muy vulnerables. Somos también ni siquiera una isla completa, somos una media, un 3/4, lo que ustedes le quieran poner. O sea que nosotros tampoco tenemos un vecino al cual poder acudir de una forma, o sea, tenemos que tomar un barco o un avión para poder tener mecanismos de comunicación con el exterior. O sea, somos muy vulnerables. Entonces, al contrario, un tercio de la isla que está sin árboles, que tiene un medio ambiente destruido por la pobreza y por muchísimos otros factores, también nos afecta. Una presión, entonces, que nosotros somos un país muy especial. Al ser un país tan vulnerable como dominicanos, tenemos que entender esa vulnerabilidad y tenemos que unirnos y trabajar para poder ser sostenible en el tiempo. Entonces, Expo Sostenible, el 2 y el 3 de abril en el Hotel Embajador, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí estaremos con presentar la primera feria, con presentar lo que estamos haciendo en la República Dominicana y estos temas que estamos discutiendo aquí ya, a discutirlo para buscar soluciones y ver a dónde nosotros como país queremos llegar. Bueno, Elizabeth Mena, muchísimas gracias por tu presencia y por todas las informaciones que nos ofreciste hoy. A ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.